los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por ella. Toda la palabra de Dios es útil. Toda es de bendición. Toda la palabra de Dios tiene un propósito para nuestras vidas. En cada página de la Escritura encontramos una enseñanza que a veces nos advierte, ¿cierto?, de lo que debemos tener cuidado. La maldición del anatema. Aquí se menciona la palabra anatema. Los que a lo mejor conocen más el concepto, anatema es una palabra de origen griego que significa maldición o maldito. Entonces, cuando ocurre que Josué había conquistado junto a su ejército, al pueblo de Israel, la tierra o la ciudad de Jericó, ellos se llenaron de gozo, se llenaron de optimismo, de confianza en Dios. Y ahora tenían que conquistar la siguiente ciudad, que era la ciudad de Jai, una ciudad más pequeña. De hecho, Josué envió algunas personas, ¿cierto?, que vayan a observar, que vayan, ¿cierto?, unos espías que vayan a ver cómo estaba la ciudad, cómo era. Y la respuesta fue de los espías cuando llegaron, le dijeron: mira, Josué, no es preciso que vaya todo el pueblo. No es preciso que vayan todos los hombres a guerrear, porque son pocos y a lo mejor estaban un poco debilitados, en fin. Así que le dijeron: Josué, envía solamente unos 2.000 o 3.000 hombres de guerra. Josué envió a 3.000. Pero la Biblia dice que cuando comenzaron a guerrear contra los de Jai, comenzaron a perder la guerra, comenzaron a retroceder, de tal manera que al final terminaron arrancando, y varios de los hombres murieron a filo de espada por los de Jai. Y Josué se entristeció grandemente y fue a la presencia de Dios para ver qué estaba pasando y a reclamarle a Dios prácticamente por qué había ocurrido esta desgracia en el fondo para con el pueblo de Dios. Entonces Dios le dice: ya no llores más, ya no clames más de esa manera, sino que debe entender que el pueblo, mi pueblo, Israel, ha cometido pecado, ha caído en el anatema. Y esto ha significado, ¿cierto?, que yo no esté con ustedes, que mi ira se ha encendido contra Israel por causa de esta actitud. Entonces le dio la instrucción para que descubra dónde estaba el anatema. Y Josué dice que llamó a cada jefe de tribu. Y Dios lo guió de tal manera que fue a la tribu de Judá y allí a las familias correspondientes. Llegó a la familia de Sera, después de los hijos de Sera a Sabdi, y de los hijos de Sabdi a Carmi. Y allí en Carmi, en este hombre, encontró a otro hombre llamado Acán. Y este fue el que había cometido el anatema, que consistió en que este hombre, cuando conquistaron la ciudad de Jericó, tomó un manto babilónico, 300 talentos cierto, 300, una cantidad de 300 unidades de plata y un lingote de oro. Y los llevó y lo escondió debajo de su tienda, lo enterró allí. Entonces, esto hizo que el pueblo de Dios comience a perder la batalla, comience a perder la guerra, y también, ¿cierto?, finalmente tuvieron que tomar las medidas correspondientes para revertir esta situación y pudieron después finalmente conquistar la ciudad de Jai. Esta es una historia, ¿cierto?, que está en la palabra de Dios, allí en el capítulo 7 en adelante de Josué. Todos la pueden leer. ¿Qué pasó entonces? Este anatema, ¿cierto?, hizo que Israel comience a perder la batalla, comience a tener fracasos,
en cuanto a la conquista de esta ciudad. El anatema, ¿cierto? Ya dijimos, es una maldición que Dios había prohibido que se haga. Dios ya le había dicho a través de Moisés al pueblo de Dios que cuando conquisten las ciudades cananeas, no tomen de estas cosas porque son malditas, son anatemas. Ahora, ¿qué pasó? El mismo Acán lo declara allí en el mismo capítulo 7, versículo 21 dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, mire lo que dice, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. O sea, ¿qué fue lo que movió a Acán a cometer el anatema? Fue la codicia, la codicia. Entonces, el anatema es movido por la codicia. La codicia es un deseo o apetito insaciable por bienes, riquezas u otra persona o cosa, ¿cierto? Otra cosa o persona. En este caso, ¿cierto? Ya sabemos, la codicia se apoderó del corazón de Acán para desear el manto, la plata y el oro que halló en Jericó. Esto no debían haberlo hecho, porque ya Dios lo había prohibido a través de Moisés, y también Josué lo hizo recuerdo. Le hizo recuerdo, ¿cierto? Para que ellos cuando ingresen a la tierra de Jericó o a la ciudad de Jericó no hagan estas cosas. Por eso Josué le dice en el capítulo 6, versículo 18, le dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Versículo 19 dice: mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro. Es decir, además, ¿cierto? Ellos tenían que, si encontraban oro o plata, tenían que entregarlo al tesoro de Jehová, no dejárselo para sí. Entonces vemos aquí que la codicia fue causada por este deseo, ¿cierto?, de querer apropiarse de estas cosas que incluso a Dios le pertenecían. Eran de Dios, del tesoro de Dios. Amados hermanos, sabemos, cada uno sabe sacar lecciones de esta enseñanza. Fíjense que la codicia fue la que llevó a Eva a comer del árbol prohibido por Dios, como lo dice, ¿cierto?, en Génesis capítulo 3. Y dice, capítulo 3, versículo 6, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable, mire, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Árbol codiciable. La codicia llevó a Eva, ¿cierto?, a cometer este pecado que fue, ¿cierto?, la transgresión de la humanidad después de todo. La codicia estaba prohibida en el decálogo de Moisés, en Éxodo 20, 17, cuando le dice Dios a su pueblo y nos dice a todos nosotros: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. Aquí, ¿cierto?, vemos que estas cosas son las que están en el corazón que no ha sido transformado por Dios, en un corazón que no ha sido cambiado. Allí está la codicia, ¿cierto? Cuando la gente envidia o desea lo que otro tiene. La codicia hace del ladrón, ¿cierto?, su condición. La codicia hace que las personas cometan adulterio porque desean la mujer de otro. La codicia hace que muchas personas incluso se apropien de las cosas que son de otro. La codicia hace que las personas
vivan tristes, con dolor en su corazón, con angustia, porque siempre están deseando lo que no Dios le ha dado para ellos. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude para que no tengamos un corazón codicioso, sino al contrario, un corazón generoso, un corazón agradecido con Dios, un corazón que se contente con lo que tiene, con lo presente, y que no, ¿cierto?, estemos ambicionando. Si Dios nos bendice, gloria a Dios. Si Dios te ayuda y te prospera, gloria a Dios. Y hasta aquí el Señor nos ha prosperado, nos ha bendecido, y por eso estamos contentos. Por eso menos tenemos que codiciar lo que no corresponde. La gravedad del pecado del anatema. Ya dijimos, ¿en qué consiste la gravedad de este pecado? ¿Por qué es tan grave? Primero, porque es desobediencia a Dios. Ya lo dijimos, Deuteronomio 7, versículo 26. Dice, y no traerás cosa abominable a la casa, a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. No traigas cosa codiciable a tu casa después que conquistes la tierra. ¿Por qué? Porque vas a ser anatema, vas a ser maldito. Esto ya estaba establecido por Dios y el no cumplimiento de esta palabra es desobediencia. Por eso es grave el pecado que cometió Acán, es desobediencia a Dios. Porque él no debió tomar esas cosas y dejárselas para sí. Debió tomarlas y entregarlas, ¿cierto?, al tesorero, al encargado de guardar estas cosas, porque estas cosas eran para Dios, como lo dice el versículo 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esto entonces nos indica que el tomar del anatema era una desobediencia a Dios. El tomar del anatema es tomar algo que está bajo maldición. Esa era la gravedad. Tomar algo que estaba bajo la maldición. Por eso es que Dios decía que estos debían ser traídos para ser santificados a Dios. Se limpiaban, se purificaban y se entregaban a la causa de Dios. Pero no se podían tomar y guardar. ¿Saben por qué? Porque todos los objetos de valor eran ofrecidos primero a los ídolos, a los demonios. Por eso estaban contaminados con la adoración y la idolatría, y traían incluso allí la presencia de las obras demoníacas que podían ser una consecuencia triste para el pueblo de Dios. Amados hermanos, ¿cuántas veces habrán objetos en los hogares que tienen un trasfondo espiritual oscuro? ¿Cuántas veces? Libros de magia. Cuando usted tiene un hijo o alguien de la casa que practica la magia o tiene un libro de magia, eso es como tener una maldición, es tener una maldición, es tener un anatema en la casa. Tener cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Tener cuestiones que afectan la vida espiritual, que son de origen oscuro, de origen, ¿cierto?, pagano, mundano. Entonces, a veces también ahí también está la obra negativa de parte del enemigo. Objetos para la buena suerte. Usted se da cuenta que a la gente le gusta tener muchos objetos para la buena suerte. Hay un gato muy famoso que mueve la mano, ¿cierto? Es un gato chino, que es el gato de la buena suerte. Así lo consideran los chinos y los japoneses. Y muchas personas se apropian de estas cosas y los tienen en sus negocios, los tienen en su lugar de trabajo, lo tienen en las casas, en los hogares, y está el gato moviendo el brazo todo el día. Eso, ¿cierto?, es una abominación a los ojos de Dios, porque esas cosas no tienen un fundamento en la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos de un gato que nos esté moviendo la mano para bendecirnos. Tenemos a un Dios poderoso que todo lo hace en favor de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. A veces, actos de purificación de los hogares por métodos extraños. Hay personas, hoy día conversábamos con un joven de que él en una ocasión llevó, no es cristiano este joven, no es creyente, llevó en su vehículo porque le pagaron a una mujer a un cierto lugar del campo para que vaya a purificar la casa porque habían cosas que estaban ocurriendo allí. Entonces esa mujer era una bruja.
Hermanos, a veces, ¿cierto? Hoy en día el hechicerismo lo vemos a través de muchas cosas. Lo vemos a través de nombres muy bonitos, atractivos, que pueden ser, ¿cierto? Y que pueden aparentar no ser negativos, no ser nocivos. Pero sabemos que no hay ninguna otra cosa que pueda santificar nuestras vidas y nuestro hogar, sino la gloria de Cristo, la sangre de Cristo, amén, su presencia que nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ramas de ciertas plantas en algunas casas tienen rama de palque y otras ramas para purificar la casa y se vayan las malas vibras, como dice la gente. Todas estas cosas, amados hermanos, son tradiciones y costumbres contrarias a la voluntad de Dios. Flores, en fin, objetos de recuerdo, como souvenir que exaltan religiones paganas. Hay hogares a veces donde tienen un Buda, no se dan ni cuenta que tienen un Buda metido allí. Entonces, amados hermanos, todas estas cosas son anatema, son maldición para la familia, para el hogar, y no podemos tenerlo en nuestra casa como Acán tenía, ¿cierto?, el anatema allí metido en su tienda. Que el Señor nos limpie, nos libre, para que nuestra casa espiritual también esté libre de anatemas, esté libre de cosas que empañen la gloria de Dios. Que su sangre nos santifique, que su gloria nos llene, que su presencia se manifieste en nosotros. Y si hay algo que el Señor nos redarguya en nuestra conciencia, para que seamos limpios y libres para bendecir y alabar su nombre, porque Él busca vasos de honra, vasos santificados, y tú eres un vaso de honra, un vaso santificado para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que viene de las tinieblas y del pecado en sí están bajo maldición, amados hermanos. Todas las cosas. Por eso es que el profeta Isaías le decía al pueblo de Dios, allí en Isaías 52:11, le dice el profeta, cuando le habla al pueblo de Dios, que iba a volver, ¿cierto?, del cautiverio, dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid del medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Salid de ahí, salid de ahí, salid del medio de ella, no toquéis cosa inmunda. O sea, cuando un cristiano sale del mundo, sale de la vida de pecado, entonces ya se libera de eso y no tiene que mirar atrás, no tiene que tocar, no tiene que volver a estas cosas, ¿cierto?, que son pecado ante los ojos de Dios. Amados hermanos, la maldición a veces la acarreamos sin darnos cuenta en nuestras vidas. Como también, ¿cierto?, lo mismo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6, versículo 17. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aleluya. Apartémonos. Apartémonos de toda especie de pecado. Apartémonos de toda obra que no agrada a los ojos de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé fuerza para salir adelante frente a estas cosas. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos enseña acerca de otros anatemas que son muy similares, que también tienen que ver con la maldición. Mire, en Romanos capítulo 9, la palabra de Dios nos habla de otros anatemas. Romanos 9, versículo 3. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo aquí? Pablo se habla a sí mismo y dice en Romanos 9, capítulo 9, versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí Pablo, él desea que su pueblo, que los israelitas puedan convertirse a Cristo, puedan volverse a Cristo. Y él mismo decía: ojalá yo pudiera ser anatema para que ellos se conviertan. Claro, Pablo, de algún modo, hablando en términos exagerados, podemos decir, en un lenguaje hiperbólico, en un lenguaje, ¿cierto?, donde él expresa algo quizás con mucha fuerza, pero aquí el concepto de fondo, ¿cuál es? Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. O sea, una persona que está separada de Cristo, que se separa de Cristo, cae bajo maldición. Cae bajo maldición. ¿Por qué razón? Porque Cristo para nosotros es nuestra bendición.
Cristo es para mí mi bendición. Cristo es para usted su bendición. Cristo es bendición para la iglesia. En Él está toda clase de bendición en Cristo. De Él vienen todas las bendiciones espirituales, materiales, terrenales, familiares, toda clase de bendición viene por Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien se separa de Cristo, queda fuera de esa bendición y queda bajo maldición. Por eso es que tenemos que tener cuidado de no apartarnos del Evangelio, de no apartarnos de Cristo, de mantenernos firmes en Él, en la roca eterna. Oh, amados hermanos, en Hebreos 6, el escritor declara lo siguiente, 6:4, hasta el versículo 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, dice luego, versículo 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Fuera de Dios, cuando el hombre se separa de Dios, no tiene bendición. Separados de, por eso que Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo nada podemos hacer. Por eso es que, amados hermanos, es fuerte decirlo, pero alguien que se separa de Cristo se transforma en anatema, en maldición. ¿Por qué? Porque les da la espalda a Cristo, porque rechaza a Cristo, porque se olvida de Cristo y se dedica a las cosas de esta tierra, de este mundo. No amar a Cristo también es algo que tiene que ver con una actitud que nos coloque en condición de anatema. Allí, en 1 Corintios 16, 22, el apóstol Pablo lo declara de esta manera. Mire, qué fuerte lo que dice Pablo. 1 Corintios 16, 22. Mire lo que dice. Porque el que no amare al Señor, Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Qué tremendo esto. Oh, amados hermanos. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No amar a Cristo es ser anatema. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están dentro de las iglesias, pero no aman a Cristo. No aman a Cristo. Porque si amaran a Cristo, sus vidas cambiarían. Por amor a Cristo, sus vidas serían distintas, serían conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude para que nosotros no caigamos, ¿cierto?, en esto. Por eso es que amar a Cristo es algo muy grande, muy profundo. Y el que no ama a Cristo dice, sea anatema. Y sabe otra cosa que dice Pablo, que es que nos lleva a ser anatema, es cuando predicamos un evangelio diferente. Gálatas 1, 8, 9. ¿Qué dice Gálatas 1, 8, 9? Ahí lo está proyectando mi hermano. Dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Terrible. Terrible es el caso de esas personas que, habiendo conocido la verdad, por eso es que la palabra de Dios es clara en este sentido, habiendo conocido la verdad, se apartan de ella y comienzan a enseñar otras doctrinas que no son conforme a la palabra de Dios, que niegan la eficacia del evangelio, que niegan la misma palabra escrita, que comienzan a hablar acerca de otras enseñanzas contrarias a la palabra. Cualquiera que enseña otro evangelio diferente dice sea anatema. Es tremendamente fuerte lo que Pablo dice, que si aún un ángel viniera del cielo a enseñarnos un evangelio diferente, dice, no lo escucháis, no le hagáis caso, no le presten oído. Amados hermanos, qué terrible es cuando las personas se apartan del Señor, se apartan del evangelio y se apartan de la verdad del evangelio, porque eso es caer en un estado de anatema, o sea, de maldición. Y si está bajo maldición, está bajo juicio de Dios.
Consecuencias del anatema. ¿Cuál es la primera consecuencia que vemos? Lo vemos en este pasaje que estamos tomando, ¿cierto?, como base. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Calmi, hijo de Samdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. La ira de Dios se encendió contra ellos. Es la primera consecuencia. El enojo de Dios, la ira de Dios. Para Dios no le es indiferente cuando alguien actúa de esta manera. Para Dios no le es indiferente. Al contrario, Dios se enoja, Dios se ira contra aquellos que hacen en contra de su voluntad. No es solo que Él abandona al hombre, a la mujer, sino que se pone en su contra. ¿Qué dice Hebreos 10:31? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso, amados hermanos, yo les predico la palabra con todo amor, pero trato siempre apegarme a ella, porque el primero a quien le predico la palabra es a mí mismo, y también se la predico a ustedes, para que esta palabra, ¿cierto?, nos advierta de que si le fallamos a Dios de esta manera tan premeditada, de esta manera tan alocada, de esta manera tan desafiante como lo hizo Acán, tenga presente que la ira de Dios está contra aquellos. Dios tenga misericordia. Se manifiesta contra los hijos de desobediencia. Esta ira, dice Pablo, que se manifiesta o se revela contra los hijos de desobediencia. Que no seamos nosotros hijos de desobediencia, como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 6. Si lo puede proyectar. Efesios 5, 6. Mire lo que dice, ponga atención. Efesios 5, 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aleluya. Hermanos, usted y yo no somos llamados a ser hijos de desobediencia, sino que hijos de obediencia a Dios, de obediencia a la palabra de Dios, de obediencia a quien, cierto, Dios ha puesto al frente. Obediencia, porque nosotros no somos hijos de desobediencia, porque la ira viene sobre estos hijos de desobediencia. El fracaso espiritual es otra consecuencia de haber tomado, ¿cierto?, el anatema. Mire, ¿qué pasó? En lugar de ganar la guerra, comenzaron a perderla. Este es un fracaso espiritual. En el versículo 4 dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los Jai. Huyeron. Cuando la palabra de Dios nos enseña que, al contrario, nuestros enemigos huirán de nosotros. En cambio aquí, ellos huyeron de sus enemigos. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Amados hermanos, ellos comenzaron a perder la guerra, comenzaron a perder la batalla. Después que ganaron esa tremenda batalla contra Jericó, una ciudad amurallada más grande, ahora con esta pequeña ciudad estaban perdiendo. ¿Por qué? Porque había pecado en el pueblo, porque había anatema, porque había desobediencia, porque había codicia. Y viene el desaliento, ahí dice, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El versículo 5 dice en la última parte, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Oiga, qué terrible. Un desaliento tremendo que los dejó sin aliento, que los dejó sin fuerza. Como cuando de pronto alguien recibe una triste noticia, una noticia fuerte, una noticia muy desagradable. Esa persona demuda su rostro, esa persona se le caen los brazos y no tiene fuerzas. Así quedó el pueblo por causa de esta batalla que estaban perdiendo. Vino el desaliento. Amados hermanos, y lo dice también del versículo 6 en adelante, lo que pasó en Josué, en el líder. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová
hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y así sigue diciendo la oración de Josué delante de Dios, lamentándose porque Josué no entendía por qué ahora estaban perdiendo la batalla, se habían ganado, y Dios le dijo que estaría con él. Dios le prometió a Josué: estaré contigo en donde quiera que vayas, solamente esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. Eso fue lo que dijo Dios a Josué, pero ahora estaban perdiendo. ¿Qué estaba pasando? Amados hermanos, y después Dios le da la respuesta. Jehová le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, ya están hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Fue uno solo el que tomó el anatema, pero aquí Dios habla del pueblo. Es tremendo esto, cómo una persona afectó a toda una nación. Amados hermanos, cómo una persona puede afectar toda una obra, todo un trabajo espiritual. Amados hermanos, ¿cómo puede ocurrir eso? A veces pasa que en la obra de Dios, ¿por qué no se manifiesta el poder de Dios? ¿Por qué no vemos un mover grande del poder de Dios? Porque a veces hay cosas escondidas que no las conocemos, solamente Dios lo sabe. Que Dios tenga misericordia, amados hermanos. ¿Cuántas personas hoy en día uno ve? Personas que pecan deliberadamente delante de los ojos de Dios y después siguen como nada. Siguen predicando, siguen liderando, siguen teniendo cargos. Y no lo digo en la iglesia de Payaco, porque allí mis hermanos son buenos hermanos. Hay una buena junta oficial. Dios bendiga a mis hermanos y los fortalezca. Pero muchas veces esto pasa en otras partes. Entonces, ¿cómo la obra de Dios va a prosperar? Si hay pecado. ¿Cómo tu casa, cómo tu familia va a prosperar? Si tú no has expulsado de tu corazón y de tu casa las cosas que no agradan a Dios. Hay anatemas muchas veces metidos, encajados, donde menos pensamos, amados hermanos. Oh, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas oraciones hacemos como Josué ante Dios, diciendo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué ocurren estas situaciones? ¿Por qué me estoy viviendo esto? Sin duda que Dios también a veces nos prueba, y a veces vienen las pruebas, y eso es una bendición. Pero a veces nosotros, amados hermanos, sentimos que es un fracaso algunas cosas y nos damos cuenta que estamos como luchando contra la corriente. Amados hermanos, es porque a veces no hemos hecho lo que Dios nos manda, a limpiar el anatema, a sacar la maldición, a expulsarla con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Otra consecuencia que trae el anatema es la vergüenza cuando se descubre el anatema. Mire, ¿qué pasó con Acán? Allí, en el versículo 19 dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Amados hermanos, porque podemos esconder las cosas debajo de la tienda, en lo más oculto, enterrado debajo de la tienda, como Acán. Podemos esconder las cosas, pero ante los ojos de Dios, nada podemos esconder. Nada le podemos esconder al Señor. Por eso el temor de Dios sea con nosotros. El temor de Dios sea con tu vida. El temor de Dios sea con tu hogar. El temor de Dios sea en toda tu familia. El temor de Dios sea en la iglesia. Porque con el temor de Dios los hombres se apartan del pecado. Porque el temor de Dios hará que cuando estemos a punto de ceder a la tentación, algo nos frene, algo nos diga: no lo hagas, no extiendas tu mano, no lo hagas, no vayas para allá, no vayas para acá. Y entonces habrá temor, y el temor nos apartará del pecado. Alabado sea el nombre de Dios.
Gloria a Dios, porque no hay nada oculto que no vaya a ser revelado un día. Como también lo dijo Jesús, porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de ser o salir a luz. Es preferible, yo siempre he dicho, es preferible la vergüenza que podamos pasar hoy en estos tiempos. Es preferible reconocer el pecado a tiempo, porque un día la vergüenza que se pase delante de la presencia de Dios, esa va a ser para siempre. Una vez alguien dijo, es mejor ponerse colorado una vez que morado no sé cuántas veces. Es mejor asumir cuando hemos fallado delante de los ojos de Dios. Es mejor asumir. Y como David, contra ti solo he pecado, para que seas temido en tus juicios. Contra ti solo he pecado. Amados hermanos, y lo más terrible de la consecuencia del anatema es el juicio de muerte. Porque estaba establecido por Dios que cuando alguien caía en el anatema, no podía ser restituido. No había remisión para el anatema. Tenía que ser muerto. Y aplicando esta ley, ocurrió esto. Josué 7:25. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Hermanos, vino el juicio sobre ellos. Vino el juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Era muerte. Pero también, esto lo vemos en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. En el Antiguo Testamento, el juicio era muerte. En el Nuevo Testamento es gracia. Es gracia. Amados hermanos, pero estamos bajo la gracia, porque lo que Dios está haciendo en este tiempo es perdonar el pecado al que falla, si es que se arrepiente, lo limpia, lo restaura, pero lo que hay que hacer es cuidarse y no abusar de la gracia de Dios, no abusar de la misericordia de Dios, porque Romanos dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera, de ninguna manera. Hermanos, Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, porque la palabra de Dios es la que nos limpia, la que nos santifica y nos pule nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos, les dé fuerza, les dé aliento, para que esta palabra nos llene de temor y santidad delante de la presencia de Dios. Gracias, Señor, por su palabra. Oremos y demos gracias al Señor. Padre amoroso, a través de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Es una palabra que pudiera ser muy fuerte, pudiera ser muy, quizás, difícil de entender, de asimilar. Pero es tu palabra, Señor. Y está escrita allí para que nosotros meditemos y reflexionemos. Ayúdanos, Señor, porque tú no quieres que tus hijos sean anatemas, sino que al contrario, sean benditos de Jehová. Y nosotros somos benditos de Jehová. Somos bendecidos por Dios. Somos bendecidos en todo aspecto, espiritualmente y materialmente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.